Atlántida, y más allá, el legado de los continentes perdidos desde los albores de la humanidad. Los relatos sobre tierras sumergidas y continentes perdidos han encendido la imaginación de exploradores, científicos y soñadores por igual. Atravesando las brumas del tiempo y el océano de la incertidumbre, surge una pregunta aún sin respuesta. ¿Y si los mitos sobre la Atlántida y otros continentes olvidados no fueran pura fantasía, sino ecos velados de un legado real anterior a la historia escrita? Hoy viajaremos a través de los relatos de Platón y los mapas del fondo marino, entre las pirámides silentes y las leyendas de diluvios universales para buscar la verdad, o al menos acercarnos un poco más a ese umbral entre mito y memoria. Comencemos con el relato que todo lo detonó: la Atlántida. La Atlántida de Platón era el siglo IV antes de nuestra era. En los diálogos Timeo y Critias, el filósofo griego Platón describe una civilización colosal, rica y avanzada, más allá de lo imaginable para su época. Atlantis, más grande que Libia y Asia juntas, gobernada por reyes descendientes de los dioses, poseía templos de oro, jardines exuberantes y sistemas hidráulicos que maravillaban incluso a los atenienses. Según Platón, la Atlántida se hallaba más allá de las columnas de Hércules, las hoy conocidas como el Estrecho de Gibraltar. Pero aquí comienza el misterio en un solo día y noche de desgracia. Una serie de terribles terremotos e inundaciones sepultaron a la Atlántida bajo el océano, borrando su gloria de la faz de la tierra y relegándola al reino del mito. Pero ¿en dónde estaba realmente la Atlántida? Siglos de discusión han propuesto ubicaciones distintas, desde el fondo del Atlántico, cerca de las Azores, hasta las costas de Andalucía, donde la marisma de Doñana pudo haber sido hogar de la ciudad circular. Otros la han situado en el Caribe, cerca de las Bahamas, argumentando que las extrañas formaciones como la Bimini Road serían sus vestigios. Incluso, algunos aventuran teorías más audaces. ¿Y si la Antártida fue la Atlántida antes de que el continente quedara sepultado bajo el hielo? Mapas antiguos como el de Peary Race muestran la Antártida sin glaciares, desencadenando debates entre cartógrafos y geólogos. También hay quienes sugieren que la Atlántida fue una alegoría basada en civilizaciones reales como Creta y los minoicos, destruidos por la erupción volcánica de Thera hace más de 3.500 años. Cada hipótesis parece más fantástica que la anterior, y sin embargo, el eco de la Atlántida persiste como un laberinto sin salida, en el que la humanidad sigue preguntándose: ¿fue real o tan solo el reflejo de los sueños de Platón? Lemuria y Mu, los continentes olvidados del Pacífico e Índico. Pero la Atlántida no fue la única tierra perdida que habitó el imaginario humano. En el siglo XIX, a medida que la ciencia expandía sus horizontes, surgieron otras leyendas en Lemuria, y el continente de Muna Lemuria fue concebida originalmente por zoólogos para explicar similitudes entre especies de Madagascar, India y Australia. ¿Existió?, preguntaban, ¿un vasto continente ahora sumido bajo el océano Índico? Rápidamente, el mito ganó vida en la teosofía y esoterismo, transformando a Lemuria en el hogar de antiguas civilizaciones, poseedoras de saberes olvidados. Mientras tanto, Mu, según el investigador Augustus Le Plongeon, habría existido en el Océano Pacífico, desapareciendo tras un cataclismo épico. Las leyendas polinesias, desde Hawái hasta la isla de Pascua, hablan de tierras sumergidas y ancestros que llegaron cruzando el agua. El Popol Vuh maya menciona el tiempo de Xibalba, el inframundo acuoso. Sorprendentemente, estudios lingüísticos y genéticos han revelado conexiones inesperadas entre culturas separadas por vastos océanos. Palabras similares para agua, sol o rey se encuentran tanto en algunos idiomas dravídicos del sur de la India como en lenguas polinesias y sudamericanas. ¿Coincidencias del azar o huellas de una migración y un contacto perdidos en la noche de los tiempos? El diluvio universal y la memoria del cataclismo.
Pero si hay un recuerdo que cruza culturas, siquiera en forma de mito, es la idea del diluvio universal, desde los sumerios hasta los pueblos indígenas de América, pasando por Egipto y el Mediterráneo. Todos parecen recordar el tiempo antes del agua, cuando los dioses, o la naturaleza, anegaron el mundo y solo unos pocos supervivientes escaparon en embarcaciones o se refugiaron en montañas sagradas. La epopeya de Gilgamesh, miles de años anterior a la Biblia, narra cómo Utonopishtim, el Noé sumerio, fue advertido por los dioses para que construyera un arca y así preservar la vida tras el gran mar. Los enigmáticos códices mayas cuentan historias de ciudades doradas tragadas por el mar y de ciclos de destrucción y renacimiento regidos por los cielos. Los egipcios relatan cómo, en tiempos del dios Ra, hubo destrucción y posterior renacer del orden a través de la sabiduría transmitida a las generaciones futuras. En la India, los textos védicos hablan del Pralaya, el diluvio que destruyó mundos y salvó a Manu. ¿Acaso estos relatos son testimonios fragmentados de cataclismos reales? Tal vez megatsunamis, cometas estrellándose, o súbitos cambios climáticos, o forman parte de una memoria genética y colectiva, un eco de algo tan terrible que al sobrevivir se convirtió en advertencia para la posteridad. Ecos del conocimiento perdido. El enigma no termina en las aguas. Por todo el mundo, desde Egipto hasta México, desde Camboya hasta las remotas Islas Canarias, se erigen pirámides, zigurats, templos y monolitos, con asombrosas similitudes. Muchos están alineados con los solsticios y equinoccios, o apuntan directamente a ciertas constelaciones. Como culturas sin aparente contacto, compartieron secretos de navegación astronómica, geometría y arquitectura. Los arqueólogos encuentran cráneos alargados en Perú, petroglifos similares en Malta y en la Polinesia, figuras de gigantes de piedra y, sobre todo, relatos de hijos del sol, dioses barbados o seres llegados del mar que enseñaron a cultivar, a medir el tiempo y a erigir monumentos. Quetzalcóatl en Mesoamérica, Viracocha en los Andes, Osiris en Egipto y hasta Cain en Hawái. Transmisores de un antiguo lenguaje universal o recreaciones espontáneas de los mismos anhelos y temores humanos. Incluso la genética moderna encuentra misterios de ruptura, haplogrupos compartidos entre poblaciones que en teoría jamás tendrían que haberse encontrado. La ciencia cuestiona, refuta y a la vez se maravilla ante la capacidad humana de transmitir conocimientos a través de la adversidad. La Atlántida interior, símbolo o advertencia. Y sin embargo, para muchos estudiosos, la búsqueda de la Atlántida o de cualquier continente perdido resulta inútil si se ignora su dimensión simbólica. Platón, en el fondo, sembró una advertencia. El poder y la sabiduría sin equilibrio conducen a la soberbia, y la soberbia a la destrucción. Atlántida, entonces, no solo representa una geografía sumergida, sino un estadio anterior de la humanidad. Una memoria espiritual de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser si olvidamos la humildad frente al cosmos. En este sentido, la Atlántida es espejo y profecía. Es el relato de un ciclo, de apogeo y caída, que se repite en otras grandes culturas en Lemuria, Mu, la mítica Hiperbórea, y tierras más allá del horizonte. Su advertencia perdura en los mitos del gran reinicio, donde los dioses, o las fuerzas de la naturaleza, derriban el orgullo de ciudades enteras para permitir el renacimiento de la sabiduría perdida. Una lección para nuestro tiempo, siempre al borde de su propio cataclismo, tecnológico o ambiental. Ubicaciones y visualizaciones de los continentes perdidos. A lo largo del video, hemos recorrido el mapa de lo posible y lo impensable. Imagina un mapa antiguo, con la Atlántida en el Atlántico Oeste, marcada por círculos concéntricos, rodeados de agua. Lemuria emergiendo entre África, India y Australia,
extendiéndose como un puente sumergido de islas rotas, Mu extendiéndose desde la Polinesia hacia Sudamérica, evocada en las plataformas de Nan Madol o los gigantes de Rapa Nui en las aguas profundas del Atlántico, hoy exploradas por sumergibles, revelan pendientes y mesetas de origen incierto. Imágenes satelitales emiten destellos sobre formaciones que algunos creen son ruinas sepultadas, y al sur, la Antártida, con su manto de hielo ocultando secretos, parece levantar la mano para pedir una revisión de la historia. En cada ecosistema marino hay señales en piedras talladas, alineamientos anómalos, arte que evoca el recuerdo de un diluvio y el persistente rumor de que bajo la superficie reposan los restos de mundos anteriores. Debate sobre la historicidad. ¿Es todo esto demostración de un pasado olvidado o reflejo de nuestro inagotable deseo por relatos épicos? La ciencia se muestra escéptica. No hay pruebas concluyentes de continentes sumergidos de las dimensiones fantaseadas en las leyendas. Las placas tectónicas, dicen los geólogos, no permiten tales desapariciones súbitas en el Holoceno. Y sin embargo, catástrofes locales, como la destrucción de Doggerland en el Mar del Norte o el hundimiento de Sunderland en Asia, se ocurrieron, marcando la memoria de los supervivientes. Tal vez, entonces, el continente perdido es real, pero su mayor existencia es como memoria colectiva, como advertencia y anhelo. Conclusión, más allá del mito. En última instancia, la búsqueda de la Atlántida y de los continentes perdidos traza una línea invisible entre la ciencia y el mito, entre la certeza y el asombro. Nos recuerda que bajo cada océano y en las capas más profundas de la mente humana, hay historias esperando ser reveladas. Quizás nunca hallemos una Atlántida de piedra o una Lemuria con templos resplandecientes, pero al explorar estos relatos, descubrimos algo esencial sobre nosotros mismos, nuestra sed de origen, nuestro temor al olvido y sobre todo, la esperanza de que aprendiéndonos las lecciones del pasado, logremos equilibrar el conocimiento y el poder antes de crear nuestro propio continente perdido. Ese es, quizás, el mayor legado de la Atlántida, no solo advertirnos sobre lo posible, sino invitarnos a mirar al abismo del tiempo y preguntarnos, humildemente, quiénes éramos y quiénes queremos ser. Así, navegando entre mapas sumergidos y memorias milenarias. La leyenda de los continentes perdidos pervive en las piedras, en las olas y en lo más profundo de la conciencia humana. Si te ha gustado este documental, danos un me gusta y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia.